Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Meiter y esto es Sin Saco Energía, que también va a ser enganchado en el canal de Sin Saco y Sin Corbata. Una idea, como siempre, tratamos de recordar de nuestro querido amigo, compañero Claudio Chiarutini, a quien siempre le seguimos rindiendo homenaje y que realmente hoy se estaría haciendo una fiesta con su editorial y con todo el programa. También quiero agradecer en este momento a la gente de Consulmed, quiero agradecer también a la gente del grupo Enel y a otra gente que nos dan una mano para poder seguir haciendo estos mini programas. La idea mía para hoy es hacer el programa en dos partes, lo voy a subir en dos partes. Eh, Pueden escuchar las dos juntas, pueden escuchar una y la otra no, como ustedes quieran. Esto es una cuestión de gustos de cada uno. Lo que sí quería empezar era celebrando, entre comillas, el centenario de la compañía estatal productora de hidrocarburos en la República Argentina que se llama YPF, que no es la única y después les voy a contar por qué. YPF nació en junio del año 1922. Prácticamente el 70% de su vida, o sea, de los 100 años, los 70 años subsiguientes, siempre estuvo en poder del Estado. Eh, Fue una compañía que siempre fue utilizada por los gobiernos para provecho de los gobiernos y no para provecho de la gente. Fue era un motín, eh, era un botín, perdón, político, con el cual se permitía hacer cajas, se permitía hacer populismo. Hacer populismo. La última, las últimas grandes novedades de YPF fue la estatización del 51% de las acciones que las tenía en ese momento Repsol, en un momento muy complicado de la industria. Ustedes hagan la siguiente analogía. En ese momento el gas se estaba pagando a razón de $2,64 el millón de BTU. Había un precio de gas congelado en la República Argentina. Y ya habían empezado, ya se estaba importando gas de Bolivia y ya se estaba empezando a pensar la idea de empezar a traer gas por barco. En ese contexto, la gente de Repsol, a la cual yo no defiendo, porque no tuvieron un manejo, digamos, muy lógico de la compañía, la gente de Repsol en ese momento lo único que estaba haciendo era lo que se está haciendo hoy y que están haciendo todas las compañías. Es decir, monetizar el gas que tenían. En ese momento todavía Vaca Muerta no era al año 2012 sí, cuando se estatiza, pero antes Vaca Muerta no era un play que todavía estaba en la cabeza de las personas que manejaban Repsol en ese momento. A 2,64 contra los precios internacionales de ese momento, eh, el mejor negocio que se podía hacer, ¿cuál era? Sacar todo lo que se podía, venderlo, monetizarlo y llevar la plata para afuera como era como era lo que sucedía. De hecho, eh, si ustedes hablan con ejecutivos en ese momento de muchas compañías que estaban trabajando, si vos no hacías eso, te echaban del sillón del directorio, te echaban del sillón de CEO, porque era la única defensa que vos tenías eh,
para mantener a la compañía y tratar de generar caja de alguna manera. Esa era la verdad. En ese contexto, con el informe de la Agencia Internacional de Energía, en donde se decía en ese momento que Argentina podría llegar a tener la segunda reserva mundial de gas natural no convencional económicamente extraíble. Bueno, y ante una crisis que ya se veía venir energética bastante complicada en la República Argentina, con falta de gas, con falta de gasoil. Ustedes fíjense, estamos hablando de hace 10 años y estamos hablando de las mismas cosas. De un día para el otro, con la furia de Cristina y alentada por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, se decide confiscar, no expropiar, confiscar el 51% del paquete accionario que tenía la compañía Repsol en YPF. ¿Por qué yo digo confiscar? Porque cuando yo estatizo, como hizo Bolivia, que estatizó todas las compañías petroleras que operan en ese país, ¿qué es lo que hacen? Llaman a la compañía y le dicen, mira, yo tengo un mandato constitucional en el cual yo te puedo comprar a vos la compañía. Entonces, te compro la compañía, te digo, a partir de ahora es mía, y en el momento te pago. Con YPF no sucedió eso. Con YPF se confiscó, busquen en los archivos y van a encontrar al señor Axel Kicillof vociferando por todos los medios habidos y por haber, diciendo que no se le iba a pagar un peso a Repsol, porque habían dejado un montón de pasivos en todos lados. La realidad es que el amigo Kicillof terminó pagando 5.000 millones de dólares por esa compañía. Y encima de todo, en un juicio muchos años después. Y encima de todo, se olvidaron de un pequeño detalle. En el estatuto societario de YPF hay una regla, que es una regla de oro, que dice que si vos querés comprar la mayoría del paquete accionario de una compañía, tenés que hacer una oferta a todos los tenedores de acciones de la compañía, a todos, o sea, a ese 49% restante. Si no, estás incumpliendo los estatutos y estás sujeto a que te metan un juicio. Yo les recuerdo que el 51% que compra Argentina es el que estaba en manos de Repsol. El 49% restante no cotizaba en la bolsa de Namibia, sino que cotizaba y cotiza en la bolsa de Nueva York, en el New York Exchange, en donde ahí hay leyes y las leyes de una u otra manera se hacen cumplir. Bien, Argentina se encuentra hoy ante un sinnúmero de juicios por distintos motivos. Muchos de esos juicios son por la compañía YPF. El primer juicio en el que se encuentra es un diferendo que hay, porque en un momento la administración de YPF estatal decide comprar una compañía norteamericana llamada Maxus. Esa compañía tenía juicios pendientes. De hecho, en ese momento, Claudio Chiarutini había sido muy crítico de esa compra, que fue en la administración de Stensoro. Había sido muy, muy crítico, y mucha gente le dijo, no, mira, deja de hablar de esto, pero ya él lo venía diciendo. Por ahí todavía hay un juicio en el cual puede llegar a haber sentencia más temprano que tarde,
y va a ser un problema muy, muy grande para YPF. El segundo juicio que tiene es precisamente lo que yo les contaba, había un grupo de accionistas, entre ellos el grupo Eskenazi, representado por la familia Petersen, y otros accionistas. Muchos vendieron sus acciones y el derecho a hacer juicio a lo que acá se denominan fondos buitres. Y este es el famoso juicio que hoy se está dirimiendo en Estados Unidos, que fue empezado por el juez Griesa, que luego fallece, y que ahora lo tiene una jueza, que está empezando a escuchar y que aparentemente conoce muy bien la causa, y que aparentemente, por lo que se dice, esta jueza llamada Loretta Preska no puede pasar por alto la decisión de un país soberano como Argentina de avasallar los derechos de accionistas privados en una compañía estatal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ella no sanciona a YPF, es decir, a la República Argentina, por haber confiscado, luego nacionalizado parte del paquete accionario de YPF, sin haberle ofrecido a los distintos accionistas, a los distintos tenedores de acciones, pagarles por esas acciones, está incumpliendo del estatuto. Entonces tendría que castigar a YPF. ¿En cuánto es ese castigo? Es un castigo que va entre los 8.500 millones de dólares y los 20.000 millones de dólares. YPF enfrenta más juicios por distintos temas que nosotros ya los hemos explicado a lo largo de este programa. También enfrenta juicios en la República Argentina por reparto de regalías, uno con Mendoza, que aparentemente ya está arreglado, y hay otros juicios pendientes de muchas compañías que están esperando el momento para presentarlo. En este contexto en el que yo les estoy hablando, en el contexto en donde la acción de YPF hace 10 años costaba 17 dólares y hoy cuesta 4, algo, es que se celebran los 100 años de una compañía en la cual yo insisto, ustedes solamente vayan a un yacimiento de YPF, vayan a una refinería de YPF y se van a enamorar de la compañía. Se van a convertir en gente pro YPF, porque ustedes tienen que ver la pasión, el amor y el cariño de la gente que está trabajando en los yacimientos, en las refinerías, en Compañía Mega, por ejemplo, que es la empresa separadora de gases que comparte la tenencia junto con Petrobras Internacional y con Dow Chemical. Ustedes tienen que ver, y ahí ustedes se dan cuenta de lo grande que es eso, de lo imponente y de lo importante que es. Y el proceso de lo que es extraer gas natural, separarlo, llevarlo a un gasoducto, extraer petróleo, separarlo, transportarlo, lo estratégico que es para un país, más en este momento. Dejemos de hablar de la oportunidad que está dejando pasar Argentina nuevamente en función de lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, pero realmente uno se enamora de la compañía, Y realmente nos encontramos a 100 años de la creación de YPF, insisto, en un 70% en manos estatales, perdón, con un manejo bastante pobre, salvo
algunos espasmos en algún momento, en una compañía en donde nos encontramos con un país en donde al productor local se le paga casi $4 en valor oficial el millón de BTU, en donde al productor oficial de petróleo se le paga, en el mejor de los casos, $55. Y no se olviden que YPF está asociada con muchas compañías privadas. Nos encontramos importando gas de Bolivia, rogando gas de Bolivia, creando un problema con los brasileros muy, muy importante. En la segunda parte lo vamos a contar un poquitito. Y bueno, importando gas por barco, con 8 provincias prácticamente sin gasoil. Estamos hablando del centro de la República Argentina. Para el norte, prácticamente conseguir 40 litros de gasoil es toda una odisea. Con 2 provincias que ya están empezando a tener problemas y con la posibilidad de empezar a tener más problemas en la provisión de combustibles. Estoy hablando de naftas y estoy hablando de jet fuel. O sea, son los próximos caminos a los cuales Argentina se podría llegar enfrentando si esta situación, tal cual como la YPF que hoy tenemos, se sigue manteniendo. YPF en manos estatales no fue una buena gestión. Recordemos la gestión de Miguel Galucho, hoy CEO de una compañía que está casi en su 100% conformada por fondos de capital y fondos de pensión mexicanos. Galucho asume como presidente de YPF luego de que 3 personas se negasen a asumir la presidencia. Asume como presidente de YPF y fue una época en donde le hizo perder muchísima plata a la compañía. Nosotros aquí ya en el programa lo habíamos explicado varias veces. Gana Macri las elecciones, entra Miguel Gutiérrez a la compañía. Miguel Gutiérrez lo que hace es tratar de ordenar de alguna manera el lío económico financiero que había dejado la administración anterior, y con Miguel Gutiérrez se empieza a hacer se empiezan a hacer perforaciones horizontales. Ahí YPF empieza a ganar un montón de productividad y realmente hoy la industria petrolera en la República Argentina, en lo que a técnicas de perforación y extracción se refiere, le compite directamente a el Permian norteamericano, a los mejores yacimientos norteamericanos. Estaba hablando con el CEO de una compañía norteamericana que él me decía, mira, a mí me miden por productividad y me comparan contra Permian en Estados Unidos. Y yo estoy muy contento porque los datos, los resultados que yo puedo mostrar en Estados Unidos son muy buenos, son muy, muy buenos. De todo esto se podría haber hablado en el festejo del centenario de YPF. Se podría haber hablado de la productividad de los pozos, se podría haber hablado de la posibilidad que tiene hoy la República Argentina de, primero, lograr seguridad de abastecimiento. No estoy hablando de autoabastecimiento energético, sino de seguridad de abastecimiento para la República Argentina. Hoy Argentina es un país que no le alcanza el gas que produce. No le alcanza el gas que produce, por eso tiene que importar. Se podría haber hablado
del esfuerzo de toda la gente de YPF para lograr los resultados que se lograron. Se podría haber hablado de los éxitos de YPF Luz, una compañía que produce energía renovable y que es una de las joyitas que tiene YPF. Se podría haber hablado de Compañía Mega, que es una compañía que se dedica a separar el gas que se extrae mayormente de un yacimiento que se llama El Orejano, en donde separa metano, etano, propano, butano, y que parte de ese gas separado, muchos gases se mandan a Bahía Blanca, al polo petroquímico que allí existe. Se podría haber hablado de Profértil, una compañía que fabrica urea en la República Argentina y que está a punto de ser capitalizada para duplicar su capacidad. Se podría haber hablado de un montón de logros de la compañía. Se podría haber pedido perdón por un montón de errores que tuvo la compañía. Se podría haber agradecido a proveedores, socios, un montón de gente que día a día no son directamente empleados de YPF, pero sí son socios, son inversores, son operadores y que trabajan codo a codo con YPF para que YPF sea lo que es hoy. Se podría haber hablado de las empresas transportistas, tanto de gas como de petróleo, que en todo momento se están rompiendo la cabeza y están haciendo malabares. Yo les puedo asegurar que están haciendo malabares las 24 horas del día para poder lograr que Argentina esté medianamente abastecida como está abastecida en este momento. Se podría haber hablado del ingeniero Mosconi, se podría haber hablado de la etapa de Frondizi, en donde es la primera persona que decide hacer 6 contratos con inversores extranjeros y que lamentablemente después el gobierno de Ilia cancela. Se podría haber hablado de el potencial que tiene YPF y en lugar de eso se lo utilizó como un ring de box para mostrar las miserias de un presidente y una vicepresidente del cual yo realmente me avergüenzo. No era el momento para dirimir problemas personales, no era el momento para dirimir egos, era el momento para celebrar los 100 años de una compañía que mal o bien, como yo les estoy diciendo, cuando ustedes van a algún yacimiento y se encuentran con esa compañía, les dan ganas de que a esa compañía les vaya bien. Los invito de alguna manera a comunicarse con la gente de YPF y tener la oportunidad de conocer la compañía. Y cuando estén en un yacimiento y cuando estén en una planta de refinación, se van a acordar de mí. Y cuando hablen con la gente, se van a acordar de mí. Insisto, no era el lugar para entregar lapiceras, para hacer chicanas, para que todo el mundo vea que la vicepresidente con los labios se refería a su presidente como que forro. No era el lugar, sinceramente no era el lugar. Y tampoco era el lugar para dirimir internas con respecto al gasoducto Néstor Kirchner. Gasoducto que nosotros desde este programa pusimos nuestros signos de interrogación muchas veces. Gasoducto en el cual
estábamos todos medianamente contentos porque se había hecho la licitación por la compra de los tubos sin costura que se necesitan para hacer este ducto, en donde se había presentado una sola compañía, que era la compañía Tenaris, que ganó en buena ley, o no, qué sé yo. Para mí hoy ganó en buena ley la licitación y después de un sospechoso paso del tiempo, se le pagó el anticipo para poder comprar la materia prima como para poder fabricar esos tubos en Brasil. Antes de seguir con este tema, yo les quiero contar un poquitito cuál fue el proceso de la empresa Techint a lo largo de estos años. No es un lobby a favor de Techint, no estoy hablando a favor de Techint, yo no trato de no lobear para nadie. Yo les quiero contar cuál es la historia, para que ustedes sepan un poquitito cómo son las cosas y que a veces no es tan lineal como ustedes lo pueden llegar a leer en la prensa. Techint es un conglomerado de empresas muy, muy grande. De hecho, es uno de los principales, si no el más importante fabricante de tubos sin costura del mundo. No tiene solamente fábricas en la República Argentina, tiene una fábrica en Argentina, tiene fábricas en Brasil, en Canadá, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá. Si no me equivoco, tiene también una en Sudáfrica o estaban por comprar una en Sudáfrica, ahora no recuerdo. Pero digamos que es una compañía global, es una compañía global. Es de capitales argentinos, porque Paolo Roca desarrolló prácticamente toda su vida física en la República Argentina, pero estatutariamente su sede está en Luxemburgo, con muchas compañías, o sea, eso no tiene nada que ver. El problema que tenía Techint era que había una empresa o había un país que estaba haciendo la licitación de determinados caños sin costura, de determinada medida. Entonces, como había fábricas, supónganse, de Argentina, de Brasil y de Japón que fabricaban ese mismo tubo, había 3 empresas que estaban cotizando por la misma licitación y que eran del mismo grupo y que se autofagocitaban entre sí. Entonces, eso creaba un problema muy grande para la compañía. Entonces, en un momento se encara un proceso que se llamó One Ternium. Cambia el nombre de Tenaris, Siderar, todo cambia, el grupo se empieza a llamar Ternium y se genera lo que se llama el One Ternium. En una cultura de empresa, en donde ¿qué era lo que se quería hacer? A ver, vamos a organizarnos. Argentina tiene las matrices y la capacidad para fabricar tubos sin costura de tal medida a tal medida, bueno, los va a fabricar Argentina. Confab, que es la subsidiaria que está en Brasil, va a fabricar de tal medida a tal medida. Estados Unidos va a fabricar determinados productos. Canadá va a fabricar determinados productos. NKK Tubes va a fabricar determinados productos y Sudáfrica fabricaría uno. Entonces, a la hora de haber una licitación, se presenta el grupo como uno solo y los caños entran fabricados por uno de esos países. Y la compañía sigue siendo la misma. Bueno, aparentemente lo que pasó en la licitación que hizo Enarsa, hoy realmente se llama Enarsa, para la compra de tubos, según las especificaciones que se estaba presentando, que se estaban pidiendo, la única empresa que tenía la posibilidad
de fabricar esos tubos era el grupo Ternium, hoy Tenaris en Argentina, Confab en Brasil. Estamos hablando de un tubo de 24 pulgadas y de 33 milímetros de espesor. Si el caño en la licitación hubiese sido licitado, disculpen por la repetición de la palabra, en lugar de 33 milímetros, de 31 milímetros, aquí hay una compañía que está en condiciones de poder proveer ese caño. Entonces, ¿cuál es el eje de la sospecha? Insisto, esto es el eje de la sospecha, no estoy afirmando nada. El eje de la sospecha es que la gente de NARSA, que prácticamente es toda gente que responde a Cristina Kirchner, direccionó la licitación de la compra de caños poniéndolos a un diámetro de 24 pulgadas y a un espesor de 33 milímetros, la direccionó, la llevó para que el grupo Techint sea el único que se pueda presentar y que pueda cumplir con la entrega efectiva de esos caños. Cristina Kirchner desnudó durante su monólogo tedioso, insoportable, en la celebración de los 100 años de YPF, que Techint tenía que traer la fábrica que tenía en Brasil a la República Argentina y que esos caños se fabriquen en la República Argentina. Y cuando le dice a Alberto Fernández usar la lapicera, acá tenés la lapicera, lo que le está diciendo es presioná a Paolo Roca, presioná a Techint para que lo fabriquen acá. Y dejó deslizar, así como quien no quiere la cosa, como que la licitación había sido direccionada. Culfas, ex ministro del riñón de Guzmán, ya venía pidiendo pista para ser despedido hace bastante tiempo. Culfas, mediante chats por WhatsApp, ¿sí? Así como ustedes lo escuchan, por chats por WhatsApp, el día sábado, ayer, ¿qué es lo que hace? Le responde a Cristina y le dice, mira, Cris, el pliego de la licitación lo hizo NARSA. Todos los muñecos que están en NARSA te responden a vos. Entonces, si alguien direccionó la licitación, fue tu gente, no fuimos nosotros. Haciendo una división de aguas muy importante entre lo que es la gente de NARSA, por un lado, y la gente de Ministerio de Producción, Ministerio de Economía y Secretaría de Energía. Ahí es cuando se dividen las aguas y ahí se comprueba lo que nosotros decimos, que no hay comunicación entre Secretaría de Energía, ENARSA, CAMESA. Cada uno hace lo que se le canta en el momento que quiere y nadie, YPF por el otro lado, nadie hace absolutamente nada en grupo. Directamente se juntan y ellos deciden y allá vamos. Bueno, el tema es el siguiente. Esto crispa los nervios de la señora. La señora manda un tuit en donde dice que le da mucha bronca y que le da mucha vergüenza que mediante WhatsApp se digan las cosas que se dicen y que se ponga en signos de interrogación la entereza moral de la gestión.
y el pobre Alberto Fernández, en este contexto de pelea y de tratar de llegar a diciembre del año que viene con un país más o menos armado, pónganle ustedes, no le queda otra que echarlo a Culfas, pedirle la renuncia. Culfas hoy es reemplazado por Daniel Scioli, que estaba cumpliendo una función muy, muy interesante como embajador en Brasil. Hacía la vez de vendedor y representante de la República Argentina en Brasil, con errores y aciertos, pero con algunos aciertos tuvo destellos de una buena gestión. Y realmente Scioli no es la persona indicada, a mi humilde punto de vista, para estar en un ministerio de producción, en donde yo me pregunto si es necesario un ministerio de producción existiendo un ministerio de economía. Pero ese es un tema aparte. La pregunta del millón, y que yo ayer lo pregunté a expertos en este tema, fue: chicos, acá la pregunta del millón es la siguiente. El caño de 33 milímetros de espesor, ¿es el correcto para la obra que se está licitando? Porque si es el correcto, listo, lo operaron a Culfas. No hay más dudas. Si no es el correcto, bueno, empecemos a preguntar qué es lo que está pasando. Me contestaron tres personas a las cuales yo respeto muchísimo, muchísimo, por lo que saben y por su honestidad intelectual y por su honestidad. Uno me dice: mira, para la obra como estaba hecha y como estaba diseñada, el caño que iba es el caño de espesor 33 milímetros. Nada que decir. Nada, absolutamente nada que decir. Me llama la atención que una obra tan importante como este gasoducto, en el transcurso de 10 días, se haya cargado a una persona como Pronsato, que era el que estaba encargado en ENARSA de llevar adelante la obra y que de alguna manera no era muy querido por la industria, por su paso como presidente del Enargas, un tipo bastante complicadito, por cierto, un tipo bastante complicado en el trato y en muchos otros temas, pero ¿qué hacía? Iba para adelante y seguía. El viejo kirchnerismo. Bueno, el hombre renunció y después se lo carga, esta obra también se lo carga a Culfas. Entonces, prestemos atención a qué es lo que está pasando. Al día de hoy, nadie puede decir que la obra estuvo direccionada. Al día de hoy, y esto es una opinión estrictamente personal, en la República Argentina hay una compañía que está en condiciones de entregar los tubos sin costura en tiempo y forma. Esa compañía se llama Techin. Hay una sola, no hay otra. Si ustedes van a la planta de Techin y ven cómo se fabrican los tubos, la maquinaria que se necesita, el capital que se necesita, es Techin. Y por el proceso que yo les había contado antes del Guanternium, la empresa lo fabrica en Brasil. De hecho, un gasoducto, que es el Transmagallánico, que se hizo en la República Argentina y que se construyó y se compró durante la época del antiguo kirchnerismo, vino de la misma empresa de Brasil y la señora Kirchner no dijo absolutamente nada. Segundo, compañías para poder construir el gasoducto en la República Argentina
capaces de poder construir el gasoducto en la República Argentina en tiempo y forma, hay dos. La primera es Techin, la segunda es SACDE. Techin es la que maneja TGN, SACDE es la que tiene parte del paquete accionario de TGS. Es así la vida, maestro. Después están empresas como Contreras, Cartelone, Sogma, que pueden tercerizar de alguna manera alguna parte de la obra para que se termine, pero empresas con capital propio y con know-how como para poder hacer este gasoducto, de China y SACDE, no hay otras, no hay otras. Y aquí yo les pregunto, estos atrasos que están habiendo por parte de NARSA, que insisto, está controlada por gente que responde a Cristina Kirchner. En todas, o sea, hubo atrasos en la licitación de los caños, hubo atrasos en la adjudicación, hubo atrasos en el pago del anticipo. Recién este fin de semana se anunció oficialmente que se lanzó la licitación para la obra. Mi pregunta es la siguiente, y esto yo se los dejo como pregunta y no lo estoy afirmando. ¿No se estaría buscando de alguna manera que parte de la obra sea adjudicada al señor Lázaro Báez, que durante estos años, estando preso, mantuvo silencio ancestral sobre las cosas que ocurrieron durante la ruta, durante lo que pasó con la famosa ruta del dinero K, las famosas obras de vialidad? Yo pregunto, esta es una obra que tendría que haber empezado a finales del gobierno del señor Mauricio Macri, que según los dichos de sus ministros fue suspendida porque no le querían entregar un compromiso al gobierno siguiente con las obligaciones que ello conllevaba. El gobierno actual de Alberto Fernández defenestró este proyecto, lo defenestró al principio de su mandato, vino la pandemia y ahora como causa nacional lo quieren poner por sobre todas las cosas, nos quieren poner la ilusión que va a estar terminado en junio del año 2023, ahora se corrigieron para agosto del año 2023, y en el medio de todo este despelote, por causa de las acusaciones del señor Culfas y su pedido de renuncia, hoy la oposición quiere conformar una comisión en la Cámara de Diputados para pedir controlar la obra. Esto no hace más que atrasar absolutamente todo, porque ahora, si antes nadie se animaba a firmar un papel por miedo a quedar pegado para posibles juicios, como dijo Ferraresi la semana pasada, ahora, cada vez que se firme un papel, cada vez que se haga una licitación, van a tener 10.000 ojos mirándolos, 10.000 ojos preguntando por qué esto, por qué lo otro, y así no va. Y así no va. Esta es una obra que va a complicarse, acuérdense lo que yo les digo, en muchos aspectos que no fueron tenidos en cuenta al principio, al principio del lanzamiento y de esta licitación que bueno, habría tenido que haber sido hecha de otra manera. En el mientras tanto, para ir terminando esta primera parte de este comentario, sigue faltando gas. La previsión
para el año que viene es que vamos a estar en la misma situación. Sigue faltando gasoil. Esto es producto de la falta de anticipación de la cartera de la Secretaría de Energía y de la falta de manejo de precios. Acá hay que decirlo, nosotros mostrábamos, cuando estábamos con Claudio, cuáles eran las provincias que más habían aumentado la venta de gasoil en la República Argentina, y casualmente eran las provincias limítrofes con otros países. Y claro, al estar atrasados los precios en la República Argentina, venían de afuera y se llevaban todo el gasoil. Sumado a eso, al precio atado al barril criollo de $55, cuando ustedes están viendo que en el mundo está a $120 el barril, hace que las compañías petroleras entreguen lo que tienen obligado por cupo y el resto lo lleven para exportar. Es por eso que en esta semana que pasó se lanzó el proyecto del decreto, un DNU, en donde se establece que si ustedes producen un tanto por ciento más de lo que estaban produciendo en el año 2021, un porcentaje de un 20 y un 30%, dependiendo si es gas natural o petróleo, les damos el permiso, los dejamos exportarlo y que ustedes tengan libre disponibilidad del dinero que recaudan por el pago. Eso lo explicamos el domingo pasado en Sin Saco y Sin Corbata. La situación es muy complicada. Es muy complicada. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el transcurso de esta semana. Yo me imagino que desde el gobierno alguien va a tener que salir a explicar por qué se licitó un caño de determinadas características. Y va a tener que dar razones muy, muy, muy exactas, porque va a estar todo el mundo mirando eso. Por parte de la Secretaría de Energía, yo creo que ya a esta altura del partido tendría que dar alguna indicación de cómo se está preparando para el invierno del año, para el verano del año 2023 y para el invierno del 2023. A partir del 1 de junio rige un aumento promedio del 20% de aumentos en las tarifas residenciales de energía eléctrica y gas natural. Pero los distribuidores hasta ahora de esa plata no están viendo absolutamente nada. Los transportistas tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a encarar estos 6 meses que restan de este año y el año que viene? Suponiendo que la obra más o menos camine, con suerte esto termina, esta historia se inaugura alrededor de finales del año 2024 y con suerte. ¿Yo qué quiere que les diga? No, la verdad no lo entiendo. No entiendo cómo Secretaría de Energía no está dando indicaciones. En el medio de todo esto, se deslizó un tema que nosotros ya lo habíamos adelantado en Sin Saco y Sin Corbata, que quieren transformar todo el Ministerio de Economía, quieren reformar todo y quieren armar un Ministerio de Energía como era lo que había hecho Macri al principio de su gestión con Juan José Aranguren. Yo digo, si van a hacer un ministerio para meter más gente, como hizo el Energas, que de un día para el otro metió 300 tipos de la cámpora para que se pongan a laburar, a no laburar y que no entran, o sea, si van todos juntos al edificio de Energas ahí en la calle Suipacha, no entran todos. Bueno, si van a poner un ministerio para
llenarlo de gente es al cohete. Acá lo que se necesita, número uno, es un plan económico, sustentable, y segundo, un plan energético de 4 o 5 años. Es decir, muchachos, miren, estamos acá, tenemos estos problemas. Nuevamente digo, juntemos las partes, juntemos a los productores, tanto de gas, petróleo, electricidad, juntemos a los transportistas, juntemos a los distribuidores, juntemos a los comercializadores, que no son una parte menor en toda la cadena de valor de la energía en la República Argentina. Llamemos a los distribuidores y llamemos a la gente de Excelerate. A ver, Excelerate en Brasil está vendiendo gas, le está compitiendo a Petrobras en precio con gas flexible, que está llevando con un barquito de un lugar al otro y le va compitiendo. No es como en Argentina, que solamente lo usan para licuefaccionar el gas que compra en Arsa, entonces va y lo inyecta desde Escobar y lo inyecta desde Bahía Blanca. No, a ver, júntense todos en una habitación, 5 termos de café, 3 termos de mate, 4 docenas de medialunas y pónganse de acuerdo en qué es lo que van a hacer. La solución de un gasoducto que se va a terminar a 3 años para la crisis que hoy tenemos no es solución. No es solución. La solución de poder exportarle a Chile como máximo 10, 12 millones de metros cúbicos día para que Chile nos devuelva en forma de swap electricidad no es la solución. La solución importando más gas de Bolivia, obligando a Bolivia a dejar de entregarle a Brasil para entregarnos a nosotros, pagando muchísimo más de lo que se le paga a un productor nacional solamente, no es solución. La solución, comprando 13 barcos más de GNL a un precio cercano a los 25 dólares, 30 dólares el millón de BTU, cuando a un productor argentino se le paga cerca de 4 dólares el millón de BTU, tampoco es solución. Permitirle a un productor argentino disponer de un 20 o un 30% de lo que produce solamente a modo de dádiva no es una solución. Por último, tener una empresa YPF altamente endeudada, con números muy complicados y en una situación por la cual, llegado el momento, se puede llegar a enfrentar a futuros juicios porque está obligando a terceros a destinar su producción al mercado interno en lugar de poder utilizarla para exportarla. Esto nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Hay mucha bronca entre muchas compañías. Esto a la larga va a traer un problema para el país. Lo trae para YPF y lo trae para el país. Por último, sin un plan económico y sin un plan energético medianamente hecho entre todos estos actores que yo les estoy contando, ustedes díganme, ¿quién va a venir a poner un peso en la República Argentina? Yo les recuerdo, resolución 46, precio incremental del precio del gas, Tecpetrol, brazo petrolero de Techín, empezó a producir en Fortín de Piedra, en un yacimiento espectacular que yo tuve la suerte de poder visitar, y en un momento dijeron, no, mira, no te lo cumplimos.
no te pagamos. Las razones van y vienen, que estaba bien hecho la resolución, que no estaba bien hecha. La resolución en ese momento había logrado conseguir lo que no se conseguía, aumentar la producción de gas. Punto. Basta, no se habla más del tema. Lo que pasó después es un tema que lo podremos discutir en otro momento y ya José Luis Ureda muchas veces ha hablado con nosotros y nos ha contado cómo fue ese tema. El tema es que, a ver, ¿quién me asegura a mí, inversor, de que suponiendo de que yo consiga la cantidad de equipos, consiga la gente, no me peleé con los sindicatos, no me peleé con las provincias, con los intendentes, con los mapuches, todos los protagonistas que están en esa pelea territorial, tanto en Neuquén como en Río Negro como en Mendoza? ¿Quién va a venir a poner un peso acá en la República Argentina? Es así de sencillo. O sea, por una vez seamos lógicos en lo que pensamos y pongámonos a tono con la situación. Argentina se dijo esta semana que puede reemplazar el gas ruso que va para Europa. Por los recursos que tiene Argentina, obviamente que lo puede hacer. Ahora, si nos ceñimos a lo que tenemos por encima, falta mucho para eso. Y ustedes saben lo que va a pasar la semana que viene en el mundo, saben lo que va a pasar la semana que viene en la Argentina. Yo personalmente no lo sé. Ustedes saben lo que puede llegar a pasar en el mundo en el año 2024, cuando finalmente, si es que se termina este gasoducto, ¿cómo va a estar el mundo? Si no van a salir otros protagonistas a pugnar por el mercado de gas en Europa. Yo les aviso que Estados Unidos está empezando a producir a lo loco y está vendiendo mucho gas a Europa. Y les aviso, no puedo decir nada, pero hay proyectos en Venezuela, proyectos en Trinidad y Tobago que incluyen a empresas argentinas. Por eso no puedo decir nada. Pero a lo largo de otros programas se los voy a ir contando. Proyectos muy grandes que se desarrollarían muchísimo más rápido que el famoso gasoducto Néstor Kirchner y que la famosa vaca muerta que nosotros tenemos en la República Argentina. Señoras y señores, este fue el comentario de la semana. Son 57 minutos de comentario. No los quiero aburrir. A lo largo del día vamos a alargar el segundo comentario con algunas otras notas un poquito de color, más mechado con otros temas. Les agradezco muchísimo el estar acá mirándonos y escuchándonos. Esto es Sin Saco Energía, Sin Saco y Sin Corbata, un programa cuya idea original fue del señor Claudio Chiarutini, que hoy, insisto, se estaría haciendo una fiesta. Muchas gracias a los sponsors, muchas gracias a todas las personas que nos apoyan, muchas gracias a todas las personas que nos escriben por Twitter y que nos mandan información. Y hasta muy prontito, Les deseo que tengan un excelente domingo y que tengan una muy buena semana.